Bien, vamos a ir un poco rápido con esto, ya que vamos tarde. El preámbulo, necesidades y aplicaciones del turbo, por qué se necesita poner un turbo, ¿no? Bien, todos sabéis que voy a dar poca chapa, ¿eh? Sí. El rendimiento volumétrico de un motor, es decir, estoy poniendo aquí que estoy mal. Vale, hablo un poco más despacio. Ahora se oye. ¿Ahora se me oye? ¿Ahora se oye mejor? Escribir ahora, cabritos. Mejor, vale. Pues he desconectado el micro y los auriculares y estoy hablando directamente a pelo al ordenador. Ahora resulta que también se me había roto el micrófono. Bueno, ya podéis disculpar. Vale, seguimos. Bien, las necesidades de montar un turbo, ¿no? Es para aumentar el rendimiento volumétrico del motor. Es simplemente decir así por encima que un motor atmosférico pues tiene un rendimiento volumétrico de entre el 70 y el 90%. ¿Vale? Con una sobrealimentación, con un turbo, lo que vamos a conseguir es pues aumentar y mejorar el llenado de esos cilindros, ¿vale? Voy a ver si alguno nos ha conectado, terminamos de silenciar, ya que se enganche todo el mundo. Vale, Miquel, bienvenido, te he quitado el micro, vale. Bien, entonces lo que vamos a hacer es mejorar el rendimiento volumétrico del motor, es decir, mejorar el llenado del cilindro. ¿Vale? ¿Con esto qué vamos a mejorar? Pues conseguiremos una mayor potencia específica del motor, es decir, relación peso-potencia. Aumentaremos el par del motor y también la elasticidad del motor. Sabéis que la elasticidad del motor es conseguir que sobre todo pues a bajas cargas, es decir, la entrega de potencia sea lineal y lo más parecida posible en todos los regímenes, ¿no? Disminución del consumo específico, es decir, mayor aprovechamiento del combustible, también se consigue con los motores sobrealimentados, y reducción de gases contaminantes, ¿vale? Que es un poco todo lo que se persigue. En unos vídeos que os añadiré, que dejaremos colgados en la web, que complementarán este curso, veréis cómo él combina ahora en un vehículo moderno, pues no solamente es la sobrealimentación, sino estos sistemas que ya son en todos los coches modernos pues habituales, ¿no? Digamos. Esos sistemas que entran en combinación son pues la distribución multiválvulas, variable, ¿eh? Es decir, que pueda avanzar los árboles, digamos, en combinación también con la admisión variable. También se combina digamos, distribuciones variables que tienen variación de alzado de la altura de válvula y la sobrealimentación. Entonces todo esto es lo que combinan ahora los motores modernos y con eso están consiguiendo, pues la verdad que unas potencias y unos consumos muy buenos. ¿Vale? En la segunda parte del curso veremos más en profundidad distribuciones, admisiones variables y los compresores con mucho volumen. ¿Vale? Simplemente unas pinceladas y vemos que la distribución variable, que también ya es habitual, ¿no? Pues consta de un variador hidráulico de aceite, ¿vale? Que va a modificar el diagrama de la distribución. Es decir, tenemos unos mecanismos aquí que van a provocar que o bien uno, el árbol de admisión, o bien los dos árboles puedan variar su cruce, ¿no? Digamos su desfase. ¿Vale? Y conseguiremos que la distribución pues pueda decalarse en diferentes estados de funcionamiento del motor. ¿Vale? Para esto, pues normalmente se utilizan tensores o, perdón, sistemas de variación hidráulicos. ¿Vale? Esto, como os digo, va para la segunda parte, pero sí que os pongo aquí alguna cosita pues de lo que ya hemos dado en cursos anteriores también y de lo que os vais a poder encontrar, como por ejemplo pues el Valve Lift, el curso que hicimos de Valve Lift con el motor de TCSI, de Grupo Volkswagen, ¿vale? Sistemas como el Multi-Air de Fiat, ¿eh? El VTEC de Honda, el Valvetronic de BMW, etcétera, etcétera, pues
Hay una serie de sistemas que además de variar la distribución en cuanto al avance de los árboles, también pueden llegar a variar el ataque de la válvula hasta el punto de que pueden suprimir la mariposa de admisión y hacer las veces de regular la entrada de aire con las propias válvulas. ¿Vale? Eso por encima y en cuanto a las admisiones variables también simplemente comentarlas un poquito por encima. ¿Vale? Bien, el misterio de una admisión variable o lo que se pretende es hacer que con un mismo colector de admisión pues tengamos dos diferentes formas de entrada del aire, ¿no? Sabéis que un colector más corto o unas trompetas como estas que ponen en competición lo que va a hacer es que el coche vaya mejor en altas revoluciones, entonces variaremos unas mariposas para que cuando nos interesa en altas revoluciones pues el aire entre por un conducto más corto o por un conducto más largo para bajas revoluciones. ¿Vale? Entonces, sin más, ahora quedarnos con que también entran en combinación estos sistemas ¿eh? y, y seguimos para adelante. Bien, y en el vídeo que os aportaré, bueno, cuando terminemos este vídeo lo vamos a poner en una web en la cual habrá algún vídeo más. Cuando digo vídeo me refiero a la grabación de este curso y ahí podréis acceder y veréis un vídeo sobre el scavenging este de Bosch, que es la combinación un poco de todo, ¿vale? Ahí lo explica más claro. Vale. Vamos a ir viendo, sí. Vale, de acuerdo. Vale. Bien, sin enrollarme mucho en esto también, deciros que con un turbocompresor lo que podemos conseguir es mejorar el llenado del cilindro, que sabéis que nunca va a ser perfecto, digamos, con un motor atmosférico y menos cuando hay menos tiempo para que se produzcan los ciclos, ¿no? Cuando van aumentando las revoluciones cada vez es peor el llenado, ¿vale? Con un turbo vamos a conseguir en una misma capacidad de, por ejemplo, 1 litro, el ejemplo que nos pone ahí, meter el aire a presión y aumentar pues, la entrada de aire, con lo cual si metemos más aire podemos meter más gasolina y vamos a tener más potencia. Y nos dice ahí que un motor sobrealimentado puede obtener hasta un 40% más de potencia. ¿Vale? Bien. El turbocompresor, es decir, el compresor que va movido por los gases de escape, es un poco el dispositivo más eficaz. ¿Vale? Lo leo. Para sobrealimentar los motores empleados en automoción, pues el balance que tiene económico de funcionamiento es favorable. ¿Vale? Veréis que los compresores movidos por accionamiento mecánico, pues al final el rendimiento es peor. ¿Vale? Entonces el turbocompresor, el que va movido por los gases de escape, es un poco el que mejor rendimiento consigue. ¿Vale? Vale, su composición, no me voy a enrollar mucho con esto porque todos lo sabéis. Es decir, lo que realmente quiero que lleguemos a ver en este curso es cómo se gestionan estos turbos y el ABC nuestro, ¿no? Que hoy por hoy el coche que se protege, el coche que corta porque el turbo sopla poco, porque el turbo sopla mucho, es el pan nuestro de cada día, casi digamos, y es muy importante a la hora de diagnosticar una avería de ese tipo, saber cómo se gestiona ese turbo y cómo se regula y a partir de ahí, ¿no? Ir mirando las posibles causas. Bien, ventajas de turbocompresor, del que va movido por los gases de escape, es que no consume prácticamente energía en su accionamiento. ¿eh? Es de fácil localización porque no tiene un accionamiento directo. Un compresor movido mecánicamente, pues de alguna manera o lo tenemos que alinear con una correa o tenemos que meter un mando que le vaya a transmitir el movimiento. Un turbocompresor, con que le canalicemos los gases de escape, pues ya está solucionado el asunto, ¿no? Y también tiene un reducido volumen en relación con su caudal proporcionado. Tiene gran capacidad también para comprimir a altos regímenes y altos caudales. En cuanto a las desventajas, a ver, se ha conectado alguien más, vamos a silenciarlo porque... Vale.
Bien. En cuanto a las desventajas, es que tiene una mala capacidad de respuesta a bajas cargas y veremos que para eso hay sistemas más complejos, biturbos, twin turbos y cosas de estas. ¿Eh? Es decir, que su capacidad de respuesta, dependiendo de qué turbos, pues es un poco lenta a bajas cargas, digamos. Bien, una respuesta lenta debido a la inercia de la masa móvil en su aceleración mediante los gases. ¿Eh? Y una alta temperatura de funcionamiento porque se acciona por los mismos gases de escape, ¿no? Y además también pues requiere, digamos, unos cuidados de mantenimiento o más bien que no le falte nunca engrase, ¿no? Digamos, porque si no se dañará. ¿Vale? Y esto parece una tontería, pero por ejemplo el comentario de todos los cursos, es decir, en todos los cursos de todos los sitios sale en los turbos de los 1600 HDI. Vale, pues eso es una falta de engrase, por lo que se está rompiendo. Vale, entonces ese es un caso concreto que a todo el mundo le ha tocado y que está ya, eh, digamos que o lo haces o se rompe, pero siempre habría que tener en cuenta pues que el latiguillo de engrase en todos los turbos y la llegada de aceite sea correcta, ¿no? Después de sustituir un turbo, porque si no, pues se puede volver a romper. Hablaremos un poco más de ese caso, sí. Vale, en cuanto a la constitución de un compresor, pues tendríamos la zona del escape, ¿vale? La zona del escape, que esto todos conocéis, esto tiene que aguantar altas temperaturas y al igual que la turbina, pues está hecha con unos materiales especiales, ¿vale? Que suele ser de fundición de aleaciones con níquel. Luego estaría la parte de lo que es el compresor, no el cartucho que le llaman al conjunto este, la turbina de admisión y la zona de caracola de compresor, no digamos que sería de aluminio. Vale, esto también todos lo sabéis. Vale, en cuanto a funcionamiento, pues sabemos que los gases de escape entran en la turbina, es decir, le atacan a la turbina y va a hacer que se mueva las paletas de la turbina de escape que están unidas a la de admisión, ¿vale? Y moverá los árabes y con eso comprimirá el aire, ¿vale? Tampoco nos entendemos mucho aquí. Bien. En la parte central del turbo pues, se ubica el eje, ya por aquí. Un segundito. A ver si alguien se... Bien, en la parte central del turbo se ubica el eje que une las dos turbinas, ¿vale? Y ese eje no está sometido a muchas cargas, pero sí que gira a una velocidad muy elevada. Sabéis que esto puede coger 100.000 revoluciones y es muy importante pues, la lubricación porque se puede dañar pues muy fácilmente. ¿Vale? Es decir, si arrancamos un turbo que hemos puesto nuevo y no le llega bien la lubricación, se puede romper. También he visto romperse turbos o comentando con un reparador de turbos me ha llegado a decir, pues esta costumbre a veces de quitar el aceite y el filtro de gasoil en un coche todo a la vez, el filtro de combustible, dejas todo el motor, pues digamos seco y luego el coche no arranca porque ha tomado aire el filtro de gasoil, lo arrancas con auto arranque y en cuanto arranca dices, ya, esta es la mía, le pegas 4 acelerones para que no se pare, ¿no? Entonces, en ese transcurso se podría incluso marcar ya un poco los casquillos y eso va a más, ¿no? Digamos es recomendable pues hacer primero una operación, luego la otra. Primero el combustible, arrancarlo y una vez que se ha purgado, pues hacemos lo como vale. Bien, en cuanto a la lubricación y refrigeración del turbocompresor, tampoco vamos a detenernos muchos aquí. Simplemente pues saber eso, que la temperatura del aceite es muy importante, muy elevada y que en algunos coches, por ejemplo en los de gasolina, pues se debe de refrigerar. ¿Vale? Y por eso pues habéis llegado a ver turbos que tienen refrigeración por agua. Que hay bastantes. Vale. También es importante en un turbo que tenga una buena hermeticidad
los cojinetes para que no pase el aceite ni a la parte de admisión ni a la parte de escape, porque sabéis que saldría humo o se podría autoalimentar el motor o que sea. Sí, es Bien, los motores de gasolina, como comentaba, pues las temperaturas de los gases de escape son más elevadas y por eso muchos suelen ir refrigerados por agua. ¿Vale? Además, hay otros problemas añadidos, por ejemplo, que sistemas un poco más delicados, como pueda ser la geometría variable, pues en coches de gasolina no se suele utilizar. Vale, una vez visto así por encima lo que es el turbo, ¿no? Que ya todos sabemos, vamos a meternos un poco con el tema de la limitación de soplado y de ahí iremos avanzando hasta ver un poco la gestión del turbo, que realmente es ahora lo que nos interesa. Es decir, desde que han metido la gestión electrónica en combinación con el turbo, esto nos trae muchísimos problemas de que el coche se protege, de que el coche corta, porque sopla mucho, porque sopla poco. También hay que tener un poco de cuidado a la hora de tocar un turbo o de reparar un turbo o de montar un turbo reconstruido, no tanto porque esté mal mecánicamente, ssino porque la regulación es muy importante. Si el turbo no entra en la regulación que necesita la unidad, pues, sabéis todos que se pone fase de emergencia, fase degradada y, y ese es nuestro problema, ¿no? Vale, el porqué de la limitación, lo que nos dice en esta diapositiva, es que si nosotros vamos, ponemos un turbo y lo ponemos a soplar a todo lo que puede el motor, vamos a intentar silenciar a otro que ha entrado, vale, ahí, ¿vale? Es decir, en el caso de un turbo, como el que tenéis aquí en la imagen, ¿vale? Si nosotros sacáramos este tubo y el turbo soplaría al máximo, luego veremos qué tipo de turbo es y eso, llegaría a un punto que algo se rompe, o se rompe el turbo, o se rompe el motor, o se rompe lo que sea. Entonces lo que hay que hacer es limitar de alguna manera el soplado de ese turbo y adecuarlo a lo que a nosotros nos interesa. Inicialmente los primeros, bueno, todavía hay muchos así, ¿no? Sin gestión electrónica, digamos, pues como el que tenéis aquí en la figura, él mismo se autorregula y lo que va a hacer es que no sobrepasemos pues, unos límites de presión que serían peligrosos para el turbo y para el motor. Vale. Bien, en algún caso os habréis podido encontrar o veréis, vamos a ver un poco particularidades de turbos, que los turbos tienen una división en la zona del escape. ¿Vale? Veis como en estas figuras está un poco partido el ataque de los gases de escape. ¿Vale? Esto es saber que principalmente es para motores pues, más de gasolina y de 4 cilindros, en los cuales se aplica pues un retraso de cierre de escape. Sabéis, si queréis en el próximo curso un poco cuando hablemos de las distribuciones, trataremos un poco más del retraso de cierre de escape, avance de apertura de admisión, todas estas cosas que se hacen, ¿no? Vale, en este caso el retraso de cierre de escape en un motor de gasolina podría hacer que se dieran fluctuaciones y se perjudicara un poco lo que es la salida constante de gases de los cilindros, ¿no? De unos con otros. Entonces, si hacemos coincidir el 1 y el 4 y el 2 y el 3, en ningún caso se van a encontrar las dos válvulas de escape abiertas a la vez, que una estaría haciendo el retraso cierre escape y la otra estaría haciendo el escape. Entonces, en ese caso nunca se van a encontrar y nunca va a haber ese problema. ¿Vale? Saber que si encontráis turbos con esa separación es por este motivo. Un poco como lo que hemos comentado antes, podéis ver en la gráfica como una canalización es para el cilindro 1 y el 4 y otra es para el 2 y el 3. ¿Vale? Y así evitamos que pueda haber esa coincidencia. Vale, otra de las cosas que podemos empezar a ver en turbos y con mando eléctrico es las válvulas de recirculación en deceleración, ¿vale? O lo que serían las válvulas de descarga, estas
que podemos ver de forma neumática en la próxima diapositiva lo veremos, ¿vale? Entonces, estas válvulas, bueno, me adelanto un poquito y me vuelvo para atrás. Para que sepáis de lo que estamos hablando, ¿vale? Estas válvulas que habréis visto en bastantes coches con turbo, ahora las vamos a ver eléctricas, ¿vale? En este caso es comando eléctrico. Entonces la función de estas válvulas es hacer que, imaginaros un coche de gasolina, nosotros vamos acelerando y el turbo va soplando a tope y de repente soltamos el acelerador. Cuando nosotros soltamos el acelerador, la mariposa de gases se va a cerrar, o se va a cerrar prácticamente del todo. ¿Qué va a ocurrir? Le pegamos un frenazo a la turbina de admisión, ¿vale? La estamos frenando bruscamente. Si en ese momento provocamos una descarga, ¿vale? Bien. Si en ese momento provocamos una descarga a través de esta válvula y hacemos que esa presión que quedaría atrapada entre la turbina y la válvula de... Perdón, entre la turbina y la mariposa de admisión se libere, lo que vamos a hacer es evitar que se frene la turbina, ¿vale? Y evitaríamos ese bache del turbo, porque si levantamos el pie, frenamos la turbina de golpe y volvemos a acelerar, se daría el turbo lag, es el bache de turbo. Para evitarlo, precisamente es para lo que se ponen estas válvulas, ¿vale? Entonces, veis que esta válvula lo que haría es, en deceleración, provocar una descarga de la presión que hay entre la mariposa y la turbina de admisión otra vez hacia la entrada. Y con eso, cuando nosotros volvemos a acelerar, pues otra vez la turbina, es decir, no tenemos ese frenazo en la turbina y arranca de nuevo, ¿vale? Esto que lo podemos ver con mando eléctrico, también lo podemos ver con mando neumático, ¿vale? Para lo cual, pues habrá una pequeña electroválvula de mando, o así, como en este caso que podéis ver aquí abajo, que es un motor 1800 de grupo BAG, ¿no? Un S3, por ejemplo. Pues habrá un mando, una electroválvula con un mando electrónico que se encargará de dejar paso de vacío para que se produzca esta descarga. Ok. Bien, otra cosa que está relacionada con esto y que igual alguna vez habréis oído hablar de ello, o si habéis ido a algún rally o alguna subida, os habréis podido encontrar coches que cuando retienen, ¿no? Los Mitsubishi o los coches siempre turbo, ¿no? Cuando retienen van dando explosiones, petardean. Pum, 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 pum. Vale, eso se llama el bam bam. ¿Vale? Entonces, un poco como viene relacionado con un poco de culturilla general, pues saber que el bam bam o el anti-lag system es un ajuste, una preparación que hacen en la centralita, ¿vale? Para precisamente no solo evitar que cuando nosotros levantamos el pie la turbina se frene bruscamente, que en un coche de serie además podría provocar pues sonoridad y cosas que intentan evitar, ¿no? En este caso, en un coche de competición, cuando nosotros levantamos el pie, lo que va a hacer el Bam Bam, así a grosso modo, es provocar una entrada de aire por algún otro sitio, que es o la misma mariposa, a la vez va a despasar el encendido, lo va a retardar un montón, va a meter ahí gasolina y va a provocar unas explosiones, que es lo que nosotros oímos, que el coche viene fallando y explotando. ¡Pam, pam, pam, pam! Y esas explosiones lo que van a hacer es lanzar la turbina, vamos, a tope, ¿vale? Y cuando pisamos el pie ya la turbina va follada, digamos. Esa es la función del Bam Bam. No solo evitar el turbo lag, sino acelerar la turbina. Vale, de lo visto hasta ahora, si tenéis alguna pregunta la podéis escribir por el chat. Y si no, pues continuamos. Vale, continuamos que vamos con retraso. No he cambiado la foto, sigo igual que la otra vez.
Vale, vamos a clasificar los turbos un poco y aquí está el kit de la cuestión y lo que quiero que todo el mundo tenga claro, ¿vale? Sé que algunos pues lo tenéis bastante claro, pero un poco... Vale. Cómo se gestionan los turbos, ¿vale? Y para eso los vamos a diferenciar en varios tipos y vamos a seguir un poco este esquema. Es muy importante que cuando nos pongamos a mirar un problema de regulación de presión de turbo, tengamos claro eso, cómo funciona el coche y cómo funciona ese turbo en concreto que nosotros vamos a mirar, ¿vale? Entonces, primero los dividimos en dos tipos. Compresores de geometría fija, ¿eh? Los turbos un poco más antiguos, los normales, todavía hay muchos, ¿no? O compresores de geometría variable. Eso sería la primera separación que nosotros deberíamos hacer. Y lo siguiente sería autocontrolados dentro de la geometría fija, autocontrolados por presión. Autocontrolado quiere decir que ese turbo se controla él mismo, que no tiene una gestión electrónica que lo vaya a comandar, ¿no? Y el autocontrolado siempre es por presión, ¿vale? O controlados, ¿vale? Los controlados van a ser los controlados por una centralita o una gestión electrónica externa, ¿vale? En ese caso los controlados también pueden ir por presión o pueden ir por vacío. Y el funcionamiento y el diagnóstico es diferente, ¿no? Bien, dentro de los compresores de geometría variable tendríamos los autocontrolados por presión, ¿vale? Que prácticamente no se montan ya. Es decir, los turbos de geometría variable sí que se montan mucho, pero nunca son autocontrolados, digamos, sino que siempre la electrónica va a ser la que los va a controlar. Tenemos un nuevo asistente, vamos a ver si está silencio. Vale. Bien, entonces cuando vayáis a mirar un coche, habrá que coger este esquema y ver dónde lo encasillamos, cómo lo catalogamos. Y vamos a ir viendo un poco los tipos que hay y dentro de los controlados de geometría variable veremos los de mando neumático, que es de momento lo que más hay, aunque ya empieza a haber muchos de mando eléctrico. ¿Vale? Tenemos un nuevo asistente y lo vamos a siguiente. Vale. Además, creo que no nos oye porque tiene que... Tiene que seleccionar teléfono y altavoces. Vale. A ver quién está por aquí sin silenciar, que nos está metiendo. Listo. Queda alguno más. Ok. Ok. Vale, entonces ahora lo que sí que ya estamos empezando a ver y es bastante normal y veremos un poco cómo se diagnostican son los turbos con mando eléctrico. ¿Vale? Es decir, que ya no tenemos ni tubos de vacío, ni pulmones, ni electroválvulas, ni nada de nada, más que un motor eléctrico que es el que va a gestionar el turbo y, y ya está, ¿no? Y veremos pues desde la centralita un poco los parámetros y todo lo que hay que ver. Bien. Vale, el turbo más común o como inició el turbo más estándarmente, ¿no? Es un turbo de geometría fija y autocontrolado. ¿Vale? Decimos que es autocontrolado porque él mismo se controla, ¿vale? En el ejemplo primero hemos dicho que si no hubiera ningún tipo de control, el turbo comenzaría a soplar, cada vez soplaría más,
Cuantas más revoluciones cogería el motor, más soplido tendría, hasta que algo se termina rompiendo, ¿vale? Entonces, para evitar esto, pues el control que se le pone al turbo, el primer control, es que partiendo de la zona de admisión, ¿no? Y aquí diferenciamos la zona de admisión, zona de escape, ¿no? Vamos viendo la presión que se genera tomando referencia, en este caso, desde la misma caracola o bien desde el colector de admisión en algún punto, ¿no? Y vemos que ese tubo marrón nos conduce hasta una membrana, ¿vale? Que la tararemos a una presión y a partir de esa determinada presión que nosotros taramos el turbo, que inicialmente los autocontrolados por presión, pues están entre 0,8 0,9 bares de presión, ¿no? Y llegada a esa presión, pues empieza a abrir la descarga, y lo que haremos es que los gases que vienen a atacar la turbina de escape, pues, salen al escape sin pasar por la turbina, ¿no? Eso también es el ABC y lo tenéis todos claro. ¿Vale? Entonces, llegada a esa presión, vemos cómo se abre y descarga. Vale. Bien, he puesto este ejemplo del grifo manual, ¿no? Digamos que igual alguna vez habéis oído algún macarrilla o alguno que anda en competición que quería o que le ha puesto un grifo, ¿no? Lo que se comentaba. Esto viene bien un poco para entender el funcionamiento de la gestión electrónica, porque realmente la gestión electrónica hace lo mismo que hacíamos nosotros con el grifo, pero con una electroválvula o un mando controlado electrónicamente, ¿no? Entonces, explico lo que es el grifo externo. Pues si todavía os queda alguna carrilla por ahí que lo quiere poner en un turbo autocontrolado, ¿no? Lo que se hacía en este caso era pues coger ese tubo que está enviando la presión a la membrana, cortarlo en algún punto aquí. Entonces vemos que la presión de admisión, que es la que debería de abrir la descarga cuando llega al tarado que nosotros le hemos puesto, ¿no? Si interrumpimos ese tubo, ¿qué va a ocurrir? Esta presión sale por aquí, nunca llega a la membrana y en este caso la membrana nunca abre, con lo cual sería el soplado máximo que puede dar el tubo, ¿vale? Entonces lo que se hace para poner un grifo es cortar aquí, intercalar el grifo y esta fuga que tenemos con la flecha roja, que vemos que nos provoca un aumento de presión, se hace con un grifo controlado, ¿vale? Es un grifo de 3 salidas en el cual nosotros intercalamos aquí y vamos abriendo, a la vez que vamos abriendo el grifo, una pequeña fuga por aquí, de manera que todo lo que nosotros dejemos fugar a través del grifo, toda la presión que fugue a través del grifo no va a afectar a la membrana de control de presión, ¿no? Digamos a la wastegate, y va a aumentar ese soplido, ¿vale? Entonces, nosotros internamente le vamos dando con la mano y modificaríamos. Siempre es recomendable, y lo he puesto ahí en la foto, si se va a hacer algo de esto, poner un manómetro dentro para saber lo que estamos haciendo, porque igual estamos soplando por encima de las posibilidades. ¿Vale? Entonces, lo que hace la gestión electrónica es lo que nosotros acabamos de ver manualmente, pero pilotado. ¿Vale? Pilotado electrónicamente por una centralita. ¿Vale? Entonces, en esta diapositiva, que no se ve muy bien, luego se ve un poco mejor, veis que aquí hay una electroválvula, ¿vale? Con una serie de tubos que va a pilotar la válvula del turbo. ¿Vale? Entonces, el objeto de esto, como pone aquí, el objeto de este control es el poder variar momentáneamente el límite de la presión de soplado del turbocompresor. ¿Vale? Un turbo que es autocontrolado, en principio, se limita a la presión máxima que nosotros le demos. ¿Qué ocurre? Que hay presiones admisibles como pico que no serían admisibles de continuo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer que un turbo convencional pues haga un pico de 1,1 o 1,2, como ya veíamos en los TDI, que va a mejorar muchísimo la respuesta a la recuperación del adelantamiento, pero se lo limitamos un tiempo. Pasados unos segundos, el turbo tiene que regular. Cuando no regula es cuando ¡pum!, se protege y nos sale el problema de regulación de presión de sobrealimentación o el problema que el coche se protege. Vale. Continuamos. Bien. Aquí podemos ver un poco más en detalle cómo se intercala. Aquí. ¿Veis cómo entre la válvula wastegate del turbo, ¿no? Y la presión del colector de admisión,
nosotros en lugar de un grifo mecánico hemos intercalado una electroválvula. Y esa electroválvula va a recibir un positivo y un mando desde la unidad. ¿Vale? Eso lo tenéis también todos bastante claro. ¿Vale? Es la centralita la que le va a mandar pues un ciclo de trabajo ahí para modificar el funcionamiento. Vale, cuando la electroválvula está en reposo, y esto también viene bien saber un poco cómo funcionan por dentro, cuando no está activada por la unidad de gestión del motor, leo, el émbolo cierra el conducto dejando la comunicación entre los conductos A y B, por lo que la presión de soplado es regulada únicamente por el calibrado mecánico de la válvula del turbo. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos un truco. Una válvula de este tipo que va a regular un turbo de geometría fija por presión, normalmente desconectamos y el turbo queda en regulación como si fuera autocontrolado. ¿Vale? Es decir, como si tuviéramos el grifo cerrado. Y de ahí tenemos que pincharle un manómetro y el turbo, si está bueno, si está todo bien, tiene que soplar a 0,8, 0,9, etc. ¿Vale? Este turbo conseguirá soplar más cuando la centralita le interese dejar una fuga a la toma atmosférica, que todas las válvulas tienen una toma o una descarga atmosférica, veis en este caso cómo la vuelve a meter a la admisión, y ese tubito atmosférico pues puede ir conectado a la admisión, ¿vale? O a la caja del filtro, o puede ir conectado o a un pequeño filtro de esponja que quede ahí cerca de la válvula, etcétera. ¿Vale? Normalmente sí que tiene que filtrarse por el aceite que pueda arrastrar ahí. ¿Vale? Bien, entonces vemos como aquí ya le concedemos a la centralita la posibilidad de tomar control sobre el turbo y hacerle que en un momento dado le pueda provocar una fuga y sople más de lo que él mismo se autocontrolaría, ¿no? Digamos. Bien, cuando la unidad de gestión de motor activa la electroválvula, es cuando desplaza el émbolo y provoca la fuga. Entonces, para ir conociendo las válvulas, saber que turbo por presión autocontrolado, normalmente nosotros si quitamos el enchufe eléctrico, el turbo debería soplar normal, como si fuera autocontrolado por él. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver un turbo de geometría fija. El que hemos visto antes era un turbo de geometría fija, pero controlado por presión. ¿Vale? Y ahora vamos a ver uno de geometría fija controlado por vacío. A la hora de funcionar es completamente diferente, porque en un turbo de geometría fija controlado por presión, si nosotros desconectamos el tubo del turbo, lo que vamos a hacer es que la presión de soplado sea la máxima. Lo sabéis, no descarga nada la válvula, la presión es la máxima. Sin embargo, un turbo de geometría fija controlado por vacío, el caso de las Mercedes Vito, caso de Opel Vectras, Opel Astra Motores 2000, que hay un montón, pues son turbos que aunque son de geometría fija, la válvula en reposo, en lugar de estar cerrada, está abierta y cuando arrancan y reciben vacío, se cierra. ¿Vale? Lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces hay que diferenciarlo porque en ese caso, si nosotros sacamos el tubo al turbo, no sopla nada. En el otro caso, sopla a tope. ¿Vale? Vamos a verlo un poco más claro. Vale. Entonces aquí veríamos la zona de admisión, la zona de escape, ¿vale? Y la descarga del compresor, ¿no? O sea, del turbo, digamos. Entonces, en este caso, cuando el motor está, arrancamos el motor, si la válvula no recibe vacío, ¿vale? Esta válvula ya funciona por vacío, como os he dicho, lo que va a ocurrir es que la compuerta de descarga queda abierta, con lo cual los gases de escape descargan por aquí y van directamente al escape sin mover la turbina. ¿Vale? Entonces, en este coche, por ejemplo, o en las Vito, por ejemplo, me ha llegado a tocar que por una fuga en el sistema de vacío, que nada tiene que ver con el turbo en cualquier otro punto, en ese caso concreto era la calefacción, ¿vale? Y los mandos de calefacción van por vacío, y a la salida del servofreno tienen una T que si se pincha un poco la toma de calefacción, pues ya no sopla lo que tiene que soplar. ¿Vale? Pero si entendemos el funcionamiento de este turbo, yo sé que me olvido de la gestión electrónica, le meto la mitiga directa al turbo, tengo que soplar a tope, vale, no sopla, está mal el turbo. O voy un paso más atrás, ahora en vez de meter vacío directo al turbo, se lo meto a la electroválvula.
le meto vacío, va bien, regula, vale, está bien el turbo, está bien la electroválvula, tengo un problema en los tubos, ¿vale? Y conociendo cómo va el sistema, hay que ir dando esos pasos. Entonces, en este caso, sabemos que es un turbo, o si no, nos informamos o preguntamos, ¿no? Pues es un turbo regulado, o sea, de geometría fija, regulado por vacío, ¿vale? Con lo cual, ojo que si no recibe todo el vacío que tiene que recibir, no va a soplar lo que tiene que soplar. Si no recibe nada de vacío, no va a soplar nada, ¿vale? Bien, en este caso vemos como la electroválvula coge del depresor y cuando arrancamos el motor, pues lo que tendremos que ver es que directamente esto se cierra a tope para salir con la máxima potencia y luego le va quitando vacío para ir provocando esa fuga, ¿vale? Y todo esto pues controlado por la centralita también. Continuamos. Vale, en cuanto a las electroválvulas de mando, pues hay varios tipos, ¿no? Me ha faltado de poner un tipo que sería como tienen los Ibiza del 2002 en adelante o algunos o el 5 y eso, que es un conjunto en el cual todas las electroválvulas están metidas en un mismo bloque, ¿vale? En ese caso, si descartamos los tubos hay menos dudas porque como va todo junto, pues tiene que ser eso, digamos. Vale, en este otro caso, pues podéis ver la electroválvula de arriba a la izquierda, que se utilizaba principalmente más en los TDI de 90 caballos, así, esa falla bastante. Cuando veamos una electroválvula de esas, además que son turbos, normalmente geometría fija, regulados por presión, ¿eh? Si los tubos están bien, si vemos que el turbo, porque en esos también muchas veces lo que es el pulmón en el propio turbo se queda pillado, se queda clavado, digamos, ¿no? Pero si nosotros metemos una mitivac, aplicamos presión, se desplaza y los tubos están bien. En ese también podríamos mirar el tubito que va a estar centralito y tal. Casi seguro que es esa válvula porque esa falla en un montón. Bien, y otro tipo de electroválvulas serían las que veis abajo a la derecha, que estas sí que ya vienen marcadas. En estas normalmente no vienen marcados los tubos y aquí sí vienen marcadas. Podéis ver, aunque alguien haya desmontado todos los tubos y los haya puesto mal, tenemos la referencia de que nos pondrá back, out y ATM. ¿Vale? Back es vacío, ¿vale? ATM es la descarga a presión atmosférica, la descarga del grifo, digamos, de la válvula. Y out es la salida al mando que vaya a controlar. Si controla la EGR, controlar el turbo o lo que vaya a controlar. Vale, y en estos esquemas también si algún día os perdéis o queréis rehacer una instalación o os ha venido un coche todo desmontado, también podéis utilizarlos un poco para ver cómo funcionan internamente, para buscarle la lógica. ¿Vale? A la primera, que es la que hemos comentado antes, pues en caso de que tengamos dudas, saber que aquí habría que meterle la zona de presión del colector de admisión, ¿vale? Aquí tendríamos la salida hacia la válvula del turbo y esta sería la descarga. Todo lo que descarguemos por aquí no va a afectar por aquí a la válvula del turbo, con lo cual si nosotros provocamos aquí una descarga de 0,3 va a ser 0,3 que no van a llegar a la presión del turbo, a la wastegate del turbo, con lo cual pasará a soplar en vez de 0,9 más 0,3, 1,2. Para un pico, digamos, para una recuperación, para una aceleración. Vale, entonces esta diapositiva que lo tendréis también, pues utilizar o la podéis utilizar en ese caso. En el caso de que queramos rehacer una instalación, digamos, de tubos que no lo tengamos claro. Vamos a ir viendo si hay alguna pregunta. Seguimos. Vale, como hemos comentado, pues estas electroválvulas se alimentan de positivo, puede venir de la centralita, puede venir de un relé y un mando desde la centralita de control de motor que le va a dar el ciclo de trabajo variable, ¿vale? No vamos a entrar a explicar ahora esto, lo hemos explicado bastantes veces con el osciloscopio.
Si alguno tiene dudas, pues me podéis mandar un email privado y os mando más información, o si no, en los cursos normalmente lo vemos, ¿vale? Pero con esa variación de ciclo de trabajo del duel o del duty cycle, pues vamos a hacer que esa válvula pues trabaje porcentualmente y dé más o menos descarga para que regule así la presión del tubo. Bien, leo un poco. La unidad de gestión de motor gobierna la electroválvula en base a la información recibida de los distintos sensores distribuidos por el motor. ¿Vale? Las distintas variables de dichas informaciones originan distintas estrategias de activación. Incluso la falta de alguna de ellas ocasiona la desactivación de la estrategia de sobrealimentación. ¿Vale? Entonces lo que hacen ahora las centralitas es protegerse y en un momento dado, porque determina que se tiene que poner en fase degradada, ¿vale? Pues puede regularnos y cortarnos la presión de sobrealimentación a través de la electroválvula, por supuesto. Normalmente los parámetros principales a tener en cuenta para las distintas unidades de gestión de motor, para la estrategia de control de la sobrepresión, son el régimen del motor, posición de acelerador, la presión en el colector de admisión, que vamos a ver que también es obligatorio medirla, y la presión atmosférica. Aquí añadir que me he encontrado algún caso que yo recuerde fijo en motor BMW y me tocó puesto en un Land Rover y en un E60, los primeros E60 que llevan el turbo de geometría variable con vacío, controlado por vacío en lugar de eléctricamente, y estos coches no cortan, ¿vale? Así como los TDI cuando hay una sobrepresión se protegen y cortan, estos soplan todo lo que pueden. Y de hecho el Land Rover rompió el motor, habían reparado el motor, rompió el turbo, le habían puesto otro turbo, lo había vuelto a romper y ya al final, cuando llegamos a mirarlo, vimos que la válvula estaba dando siempre paso a tope el turbo y el coche no se protegía, no cortaba. Entonces tenerlo en cuenta, en algún caso también eh, puede llegar a ocurrir que no se protejan. Y en el E60 este también. El turbo soplaba más de 2 kilos y no cortaba. Vale. Pues normalmente sí que van a tener esa estrategia y cuando se ponga de fase degradada o se proteja, pues la gestión del motor nos limitará la potencia. Vale, la electrónica. Claro, si nosotros ponemos un control sobre un turbo y hacemos que pueda sobrepasar sus límites de soplado, digamos, que puede, sin que se rompa, mantenidos, ¿no? Pues hemos de poner, además de un sistema de control, un sistema de vigilancia de todo eso. Algo va a tener que estar vigilando que todo va bien, porque si algo va mal, pues podemos generar una avería grave, digamos, ¿no? Y este sistema de regulación, con su envejecimiento, su ir ensuciándose, etcétera, es lo que nos va a dar a nosotros quebraderos de cabeza con el paso del tiempo. O también por otros motivos que a veces no se le da tanta importancia y cuando tenemos un problema de regulación de presión de sobrealimentación, el coche se puede estar protegiendo por una presión excesiva o por falta de presión. Esos son los dos motivos. ¿Vale? Hay veces que el código de avería es muy esclarecedor y nos dice límite superado o límite no alcanzado y hay otras veces que no. ¿Vale? Entonces sería otra de las cosas a mirar y a tener en cuenta. Vale, vamos a ver un poco los sensores que se ponen. ¿Vale? Como veis ahí abajo, a la izquierda tenemos unos sensores de presión de turbo y dentro de la centralita se encuentra el sensor de presión atmosférica. En algunos coches lo podemos encontrar fuera, pero lo más normal es que esté dentro de la centralita. Entonces, cuando nosotros metemos la máquina de diagnosis y vemos los parámetros, una de las cosas que tenemos que comparar es que a contacto dado el sensor de presión del turbo y el sensor de presión atmosférica estén dando el mismo valor, ¿vale? O aproximadamente el mismo. Hay gestiones electrónicas que ya lo están comparando por sí solas, digamos, y directamente nos sale una avería que dice, no hay relación, si nosotros analizamos el código, no hay una relación correcta entre la presión del turbo y la presión atmosférica. ¿Vale? Es una comprobación que ella hace cuando damos el contacto y si uno de los dos no dice
lo mismo que el otro, pues uno de los dos está mal, ¿vale? Normalmente suele ser el sensor de presión del turbo el que se ha desajustado, porque el otro está dentro de la centralita y sería un poco más peor, ¿no? La avería. Vamos a ver. Vale. Bien, estos sensores lo que van a hacer es asegurarse de que todo regula perfectamente, es decir, que la centralita le dice al turbo, vale, vamos a hacer un adelantamiento, ahora vas a soplar un poco más de la cuenta, vas a soplar 1,2, pero durante el tiempo que yo quiera, vale, unos segundos. Normalmente, y esto también haré un poco de hincapié, cuando cortan no es por un pico excesivo, normalmente, ¿vale? Digamos, el pico que soportan es muy alto, es por tiempo. Es decir, cuando nos pasamos de un tiempo o cuando la centralita ve que ya le ha pedido corregir, ¿vale? Es decir, le dice, sóplame a 1,2 durante 10 segundos. Pero pasan los 10 segundos, ella le quita el comando a la electroválvula y el turbo sigue soplando, 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 ¿eh? Hasta que el sensor de presión que está vigilando eso y la centralita deciden que la regulación no está trabajando bien y corta, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros tendremos que ver. ¿Qué ocurre con con los turbos de geometría variable? Pues que hay veces que el atasco de la geometría, digamos, pues ocurre una vez a la semana, una vez al mes o una vez cada 300 kilómetros. Con lo cual, si el fallo no es reproducible siempre, pues es una putada, digamos, para encontrarlo. ¿Vale? Eso también ya lo sabéis. Si el fallo está ahí, es decir, si cogemos una cuesta arriba, le damos, pum, y siempre va a cortar, con 4 pruebas vamos a determinar si es turbo, si es el mando de turbo, regulación, ¿no? Cualquiera de los problemas lo vamos a detectar. Vale, en cuanto al sensor de presión, si es de 3 cables, pues tendremos siempre un cable de 5 voltios, un cable de masa y un cable de señal. ¿Vale? Este cable de señal podemos pincharlo con un osciloscopio o con un polímetro, pero tendrá una variación. Normalmente arrancará pues, sobre el voltio o así y aumentará en relación directa con la presión del turbo. ¿Vale? Si nosotros podemos conectar en este sensor un AMITIVAC, una buena prueba es poner la autodiagnosis, ver la presión del turbo y con la AMITIVAC añadirle presión al sensor y la medición tiene que ser la misma. Si nosotros metemos medio kilo y tenemos la AMITIVAC bien ajustada, por supuesto, pues en la presión de la máquina marcará medio kilo. ¿Vale? También comentaros que las máquinas normalmente siempre suman la presión atmosférica o parten de la presión atmosférica y a partir de ahí suman la presión de soplado, ¿vale? Con lo cual, así a lo bruto hay que quitarle pues, 1000. Si dice 1800, es 1000. Es 8 de 0,8, ¿vale? Bien. El sensor de presión también lo podemos ver de 4 cables en lugar de 3 y en este caso tendrá también la temperatura del aire, ¿vale? Es decir, puede ser únicamente ese el sensor de temperatura del aire o puede ser que el coche mida la temperatura del aire a la entrada del caudalímetro y lo compare con la temperatura del aire en el MAP. En el MAP ya el aire está comprimido y con eso puede calcular qué recalentamiento se está produciendo en el aire al haber sido comprimido después de pasar por el intercooler, que hablaremos un poco de ello también. Vale. Normalmente si se ausenta la señal del MAP, pues se desactiva el sistema, ¿no? Vale, vamos a ver un poco cómo piensan las centralitas a la hora de ver si la regulación es correcta o no es correcta. ¿Vale? Y esto siempre hablamos de los sistemas de mando neumático, más que nada, ¿vale? Porque veremos que los de mando eléctrico, pues ya es más directo. En los de mando neumático, para que el coche dé una avería o se proteja, pues se tiene que dar una serie de cosas, ¿vale? Aquí en la gráfica de abajo veremos cómo hay un más, un menos y la presión de sobrealimentación siempre se está moviendo dentro de los márgenes permisibles y está correcto, ¿vale? Con lo cual la desviación de la presión de sobrealimentación nos dice que se regula ok. Vale, en las otras dos gráficas que tenemos aquí vemos cómo se sobrepasa el límite máximo y el límite mínimo en algunos casos, ¿vale? Sin embargo, lo importante es el tiempo en el cual se va a sobrepasar. Si nosotros cogemos
un coche con un turbo de geometría variable, por ejemplo un TDI, ¿no? Que es lo que más hay, y lo pillamos y decimos, mira, esta es la geometría clavada, el turbo no regula, sopla a tope. Pero si nosotros vamos andando con ese coche y no lo mantenemos más de un determinado tiempo pasado de soplado, digamos, el coche no va a cortar nunca. ¿Cuándo nos va a hacer el corte? En cuanto nosotros le metamos el pie y llegue el punto en el cual debería de regular y no regula, no regula, no regula, pum, y corta. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces estamos mirando más el pico que el tiempo y lo que realmente hay que ver es que, aunque el pico sea muy grande, luego regule. Enseguida, ¿vale? Cuando le toque. Entonces vemos que aquí sale de la regulación, ¿vale? Pero todavía no sale como para detectar una avería. En el caso de abajo, pues sería que la geometría está completamente pillada a tope, ¿no? Digamos, atascada a tope y sale, el turbo sopla todo lo que puede y sopla y sopla y sopla y sopla hasta que, pum, se enciende la luz de avería o el coche se protege y no sale el fallo. ¿Vale? Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún caso que os haya ocurrido así que podéis aportar? ¿No? La regulación de presión de sobrealimentación, pues prácticamente en todos los coches da problemas. ¿Vale? Ahora ya si le vamos sumando los PAP y todo lo que hay por detrás, pues también uno de los motivos para que un turbo no alcance, que hablaremos la presión, pues es que tenga un impedimento en el escape, por ejemplo. Bien, pues continuamos. Y vamos a entrar a ver cómo trabajan los turbos de geometría variable. ¿Vale? Un turbo de geometría variable, y el caso que sale aquí es un turbo autocontrolado, es decir, que no habría una gestión electrónica que le gobernara, sino que él mismo, veis el tubo azul, es como se autorregula, ¿vale? Esto está prácticamente en desuso, yo creo que no he visto ninguno, ¿vale? Y es un poco raro de ver, siempre los turbos de geometría variable que solemos ver son controlados electrónicamente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que es un turbo de geometría variable internamente y por qué se dan todas las mejoras con respecto al otro turbo. ¿Vale? Bien, en un turbo de geometría variable a todos os sonará de oír hablar de los álabes y seguramente habréis también desmontado alguno. ¿Eh? Lo que hacemos para variar el soplado del turbo es variar la velocidad de ataque de los gases de escape, ¿eh? A la turbina para que el turbo pues gire más o menos deprisa, ¿no? Digamos con más o menos caña. Vale, para esto pues lo que vamos a hacer es mover un mecanismo de aquí que va a provocar que se muevan los álabes. Vale, vemos. Vale. A ver, aquí nos ha comentado algo David. Vamos a ver. Comenta que el otro día una Vito 110 CDI del año 2002 tiraba bien, pero hacía mucho ruido la descarga del turbo, o eso me pareció. La Vito 110 CDI es el caso que he comentado antes, que es un turbo de geometría fija y controlado por vacío. ¿Vale? Con lo cual, si tú te fijas, cuando está el motor parado, la varilla del turbo se estira y cuando arrancas se recoge a tapar la descarga para que el turbo salga a tope. ¿Vale? Entonces, si hacía ruido y si no tenía ningún problema de regulación o algo así. Vale, bien, podéis ver aquí que el turbo de geometría variable, eh, si nosotros hacemos el paso este más estrecho entre los álabes, lo que vamos a hacer es que la velocidad de los gases sea mayor, ¿vale? Y con eso el turbo consiga más soplado. A ver, tenemos más aportaciones por aquí. Vale, me sucedió con una y tenía un tubo de intercooler pinchado, ¿vale? Que soplaba. Ok. Gracias, Enrique, por la aportación.
Y luego también es un poco conocer los coches, que eso lo vamos aprendiendo un poco con el tiempo, ¿no? Te ha tocado uno, sabes que este corta, este no corta, no todos actúan igual, y de ahí que luego, pues por teléfono y entre nosotros, pues vayamos cogiendo esa experiencia. ¿Vale? Entonces, veríamos que en este caso, de aquí, luego lo vamos a ver un poco más claro, soplaría más y en este otro caso soplaría menos. Luego lo explico un poco mejor cuando veamos el controlador. ¿Vale? Internamente, pues aquí podemos ver los árabes que van a variar el ataque del aire a la turbina y el mecanismo que los va a desplazar. ¿Vale? Aquí si os atrevéis, pues ya lo sabéis todos, muchas veces el único problema de estos turbos es suciedad en la geometría variable, ¿no? Entonces, esa suciedad es la que puede provocar que el sistema se quede trabado ahí, se quede bloqueado y no regule. Y eso es lo que va a provocar que el coche corte, ¿vale? Luego, a la hora de la práctica, pues, si nos metemos y nos da problemas, pues sí, no nos lo van a agradecer, ¿no? Como digamos. Entonces hay que valorar todos los pros y los contras, ¿vale? Como consejo, si alguien se va a meter a hacerlo, hay este platito por el cual, a ver si me va el ratón, este plato por aquí por el cual desplazan los álabes, eh, hay veces que se va marcando, le va saliendo una especie de rebarba y sí que conviene, porque no solo a veces es suciedad, sino que por dilatación se engancha por ahí, sería pasarle una lija en un mármol, pulir, planificarlo, ¿no? Un poco. Vale, bien. Pasamos un poco de este que es el autocontrolado, porque aquí nos dice que los turbos de geometría variable autocontrolados apenas sí se han utilizado. Sí se utilizan. Vale, vamos a hablar ahora del turbo compresor de geometría variable controlado neumáticamente. Esto sí que hay un montón. Geometría variable y mando electrónico, ¿vale? Es decir, normalmente un mando neumático que va a provocar el movimiento de los árabes. Luego podemos ver que el primer paso que están añadiendo ahora sería dentro del mismo pulmón, pues poner un potenciómetro o un sistema que va a vigilar la posición de los árabes también, ¿vale? Por ejemplo, pues los motores RHR del grupo PSA y Ford, ¿no? El motor 2000 RHR que llevan pues un montón de Citroën, un montón de Peugeot, un montón de Ford. Sabéis que lleva dentro del pulmón del turbo, dentro del pulmoncito, o en el propio pulmón, lleva un sensor de posición, un potenciómetro, que se estropea, nos da tirones, nos inscribe una avería en la memoria, ¿vale? Y se puede cambiar, se vende solamente lo que es el pulmón, pero es un poco peliagudo de ajustar. Nos viene con unas galgas y bueno, se puede hacer algún truquillo ahí para hacerlo sin las válvulas y esto que alguno os lo comentaré, simplemente coger la posición con la diagnosis antes de soltarlo y luego intentar dejarlo igual, en lugar de estar midiendo con las galgas. Y también hay una modificación que se debe hacer en la electroválvula que controla el turbo, ¿vale? La descarga, hemos comentado de las válvulas que tienen una toma, en este caso de vacío, porque es controlado por vacío. Una toma que va al turbo, ¿vale? Y otra toma que es atmosférica. A través de la toma atmosférica, que no va alargada hasta la caja del filtro, sino que la han dejado ahí con un filtrito, es por ahí por donde va entrando condensación, humedad, agua y va escurriendo por el tubo que va hacia el turbo y estropea el sensor. Entonces eso, si lo hacéis, pues convendría modificar esa descarga y ponerla directa o ponerla a la caja del filtro, por ejemplo. Vale. Bien, entonces, en este caso, en los geometría variable, un poco por diferenciarlos, podéis ver que el pulmón del turbo ataca perpendicularmente, digamos, ¿vale? El turbo que no es de geometría variable, el que va con la descarga, digamos, con el sistema de la moneda esta, normalmente va en la otra dirección, ¿vale? Así como trucos de la geometría va en la caracola de escape y hay que atacarle en este sentido. Entonces, el ver un turbo así, como en este caso, pues ya nos da una pista de que va a ser casi seguro, bueno, que va a ser geometría variable, ¿vale? El geometría variable normalmente va controlado por vacío,
¿vale? Entonces, siempre, o a ralentí, digamos, cuando arrancamos el motor, lo que va a hacer es llegarle máximo vacío para que la geometría se posicione a tope. Si ya de partida eso no lo hace, quiere decir que hay algún problema. Es decir, la válvula está rota, no está recibiendo vacío porque hay cualquier tubo roto, problemas en el sistema de vacío, normalmente algún acumulador de vacío que puede llevar puede estar dañado. Es decir, lo primero que habríamos que detectar es por qué no se está posicionando a tope. ¿Vale? Porque el turbo, desde parado, desde que arrancamos el motor, va a posicionar los álabes para que vaya a máxima potencia. ¿Vale? Y a partir de ahí, lo que va a hacer es ir quitándole vacío y quitándole potencia a la vez, ¿vale? Pero siempre salen con la máxima potencia. Y de ahí que se ha mejorado un montón la salida, la recuperación con estos turbos y los bajos. Bien, en este esquema podemos ver alguna electroválvula más, como sería la electroválvula de la EGR. Podemos ver el depósito este de vacío que he comentado antes y la válvula de regulación del turbocompresor, ¿vale? Que aquí vemos el álabe y vemos cómo la controla. ¿Vale? Tener en cuenta que cualquier otro mando de neumático que esté controlado por vacío y que esté roto o pinchado nos puede provocar una caída en el vacío del circuito y eso provoca que el turbo no sopla. Como hemos comentado antes, mandos de calefacción que estén mal, admisiones variables que tengan el pulmón pinchado, EGRs que estén mal, e incluso a veces el fallo puede ser esporádico y solamente fallar cuando se le está mandando trabajar a ese elemento que está pinchado. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta también. Revisar bien todos los tubos. En este caso, si no llega vacío al turbo, el turbo no sopla absolutamente nada, muy poco. ¿Vale? Es el efecto contrario del turbo de geometría variable controlado por vacío. Si nosotros sacamos el tubo, potencia cero. Si cogemos el ejemplo más claro, porque son muy parecidos, ¿no? TDI de 90 caballos, TDI de 110 caballos. El 90 caballos tenía un turbo controlado por presión, controlado externamente, y el 110, geometría variable, controlado externamente también. Uno va por vacío, el otro va por presión. Si sacamos el tubo al geometría variable, sopla cero. Si sacamos el tubo al que no es geometría variable, geometría fija, sopla a tope. Es justamente lo contrario. ¿Vale? Entonces de ahí que hay que saberlos identificar. Bien, en los vídeos que os añadiré, luego os llegará un correo electrónico en el cual estará la grabación de este curso y algún vídeo más que podréis ver ahí en esa pequeña página web. Veréis pues cómo funciona internamente la geometría variable y todo eso un poco más en vídeo, ¿vale? Porque aquí, en función de la velocidad de internet que tengáis cada uno, pues lo de reproducir vídeos puede dar problemas. Bien, entonces vemos aquí cómo la geometría variable, controlada por el pulmón, va a hacer que a bajo régimen se posicione de manera que el aire va a incidir con mucha velocidad sobre la turbina y va a salir a máxima potencia. ¿Vale? A alto régimen, lo que va a hacer es ir soltándole vacío, va a aumentar el paso, el caudal va a ser mayor pero menos velocidad y el turbo va a entregar menos potencia, menos soplado. ¿Vale? Y así es como se debe de regular. Entonces, el turbo cuando le llega vacío de la electroválvula se pone a máxima potencia, pero para volver a menos potencia lo hace por sí solo, ¿vale? Lo hace por el efecto del muelle. Si hay algún problema que hace que esto se quede por lo que sea trabado, pillado, no vuelve y ahí es cuando el turbo se queda soplando a tope, ¿vale? O se queda soplando más de lo deseado y la gestión electrónica se va a dar cuenta de eso, ¡pum!, se protege. Bien, en cuanto a fallos típicos, supongo que no sé si voy demasiado deprisa, la transición de la diapositiva os cuadrará. Vale, en cuanto a fallos típicos, pues saber, como he dicho antes, que puede ser suciedad, que si os animáis os podéis poner a limpiar esto, pero que bueno, hay muchas posibilidades también de
de que nos dé más problemas, ¿vale? Por lo que os digo, no solamente suciedad, a veces es alguna la ve quemado, alguna la ve jodido, deformación, dilatación, unos cuantos factores que nos puede volver a hacer que falle. ¿Vale? Entonces, eso depende de lo que cada uno quiera hacer. ¿Vale? Aquí tendríamos una zona de escape, ¿eh? Para que veáis un poco cómo se queda. Entonces, esto lo que va a provocar es que el turbo quede pillado en una posición y ya no regule. Y al no regular, pues no hace caso a la electroválvula, a la centralita no le cuadra la posición es decir, el ciclo de trabajo que le está dando a la válvula con la presión que recibe y ¡pum! Avería. Vale, ahora cada vez más iremos viendo que los turbos, todas estas regulaciones que nosotros hemos visto de manera neumática, pues se van a ir sustituyendo por regulaciones eléctricas, ¿vale? ¿Qué se consigue con esto? Pues sobre todo una mayor precisión a la hora de detectar un fallo de respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque el ejemplo que he dicho antes, un turbo de geometría variable que está pillado soplando a tope. ¿Vale? Si yo sé conducir ese coche y sé la avería que tengo entre manos, puedo andar con él todo el tiempo que quiera sin que se proteja. Porque se tiene que dar que yo le acelero a tope, la centralita pide máxima potencia, luego le pide que regule hacia menos, se da cuenta que no regula vigilando el sensor de presión y pasado pues X tiempo, ¡pum!, se protege. ¿Vale? Todo esto con un turbo gestionado electrónicamente es instantáneo. Si la geometría queda pillada y no se desplaza, la centralita se da cuenta al instante, porque tiene un sensor de posición ahí, le manda a posicionarse y como no se mueve, ya es una avería instantánea. ¿Vale? El otro día por teléfono tuve un motor Mercedes en un Chrysler que le estaba dando todo el rato, aunque él arrancaba y se posicionaba la geometría, el motor se recogía, ¿vale? Pero la posición del turbo, que se puede ver por la autodiagnosis, siempre estaba al 27%. Es decir, no había esa variación y ya directamente el coche arrancaba con la avería y sin potencia. Pero veía como el motor se desplazaba. Pero no hay más tutía, es el turbo. ¿Vale? En ese caso, hay en algunas marcas que pueden vender el motor y también lo mismo si nos queremos meter. ¿Eh? Pero la gestión electrónica lo que va a hacer es dos cosas. Primero, ajustar más a medida la regulación del turbo, la regulación de la geometría al mapa que nosotros queramos poner, a las necesidades que se calculen, de frío, caliente, mejorar la potencia, ¿vale? Y además una respuesta mucho más instantánea de un posible problema de regulación. ¿Vale? Aquí ya pues desaparecen los tubos, desaparecen las electroválvulas, desaparece todo, digamos, ¿vale? Entonces, arriba a la derecha veis un turbo que no es de geometría variable, de geometría fija, y abajo a la izquierda, con esta cajita de aquí, que esto nos tocará ver un montón, pues veis un turbo de geometría variable ya controlado electrónicamente, ¿vale? Vale, queda otro tipo de turbo que también no hay muchos, pero bueno, un caso que seguro que a todos os ha tocado y igual os suena un poco de forma, es los motores 2200 de PSA. Por ejemplo, en C5, en, en algún Peugeot, en Fiat, ese motor 2200 que también se monta pues en la, creo que en las es Escudo, las Ulises más, ¿vale? Podéis ver un turbo de este tipo. Igual en la siguiente foto, en esta, ahí se ve mejor, ¿vale? También es un turbo de geometría variable, pero es un cabroncete, digamos, ¿vale? Porque funciona al revés de toda la lógica que tienen los demás. ¿Vale? A ver si ahora lo consigo explicar bien. ¿Vale? Y me ha tocado ya varios de estos que se han vuelto locos, han cambiado el turbo y todo, y al final no era más que un problema de pérdidas de vacío en los tubos finos. ¿Vale? Pero que son un poco jodidas de encontrar. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona, vuelvo detrás. Aquí.
Vale, esto se llama turbocompresor de campana y geometría variable. ¿Vale? Lo leo. Existe un turbocompresor de geometría variable denominado de campana, en los que mediante un difusor de aleta en forma de campana hace que la velocidad de los gases de escape que inciden sobre la turbina sea mayor o menor según su posición determinada por la válvula reguladora neumática que controla la centralita, ¿no? Controla la unidad de mando, digamos. Vale, entonces aquí podéis ver, veis cómo esta campana va a entrar o salir y lo que va a hacer es que los gases de escape le ataquen por, digamos, por una superficie más pequeña, aumentando la velocidad y haciéndole girar más rápido, o si se separa hacia atrás, haciéndole soplar menos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con estos turbos? Si hacemos un poco de refrescar todo lo que acabamos de hablar, y repaso un poco los turbos que hemos visto, hemos empezado por el turbo de geometría fija, sin ningún tipo de regulación, donde el tubo va del pulmón de la wastegate a la admisión y él solo se regula con un tarado fijo. Vale. Siguiente, en ese caso, si nosotros sacamos el turbo soplará a tope. Siguiente paso, intercalamos en ese turbo una electroválvula con una descarga controlada por la centralita. Sigue siendo el mismo turbo por presión, pero ya regulado por una centralita. ¿Vale? Lo mismo, si nosotros sacamos el turbo deberá de soplar máximo. ¿Vale? Es decir, si nos viene un coche de estos que no sopla nada, nosotros sacamos el tubo, vemos que, bueno, nos aseguramos que el escape siempre esté bien, porque para que un turbo no sople, pues bueno, tenemos que ver que la admisión esté libre. Me ha tocado algún intercooler obstruido y es una putadilla, ¿vale? Que la admisión esté libre, si no le abrimos por si acaso hueco, y que el escape esté libre. Muy importante, sobre todo con los PAP y todo esto, si el motor no desahoga, el turbo no sopla. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, ya con el turbo que hablábamos ahora, geometría fija, electroválvula controlada por la centralita, ¿vale? Si todo eso está bien y no hay fugas, si sacamos el tubo, tiene que haber soplado de turbo. Si no, está el turbo roto. Siguiente de turbo. Geometría variable, ¿eh? Controlado electrónicamente y con mando de vacío. Este necesita el mando de vacío. Si nosotros le quitamos el vacío, no sopla nada. ¿Vale? Le conectamos el vacío y al ralentí la geometría se tiene que posicionar al máximo para que parta siempre de máxima potencia y luego le va quitando vacío y va regulando hacia menos. ¿Vale? Entonces, lo normal es que pensemos siempre que los turbos de geometría variable funcionen así. Es decir, cuando nosotros le quitamos el tubo de vacío, el turbo no sopla nada. En este caso, es un turbo de geometría variable, también es controlado por vacío, pero funciona al revés que los demás. ¿Vale? Es decir, el turbo soplaría, si nosotros le quitamos el tubo al máximo, ¿eh? Y si todo está correctamente conectado, en función del vacío que le va llegando, lo que va haciendo es separar la campana, esta, ¿vale? Es decir, turbo en reposo, se queda cerrada la campana, si nosotros sacáramos de aquí el tubo, y es máxima potencia. Si le vamos metiendo vacío, que es lo que hace la centralita, ir metiéndole vacío, va separando la campana y va disminuyendo la presión. ¿Qué ocurre? Que me ha ocurrido ya en varios de estos C5, por una fuga en cualquier otro de los 1000 tubos que llevan, ¿eh? Si no llega la cantidad de vacío que tiene que llegar aquí, a la válvula, el turbo está soplando de más. ¿Vale? Está soplando de más y la regulación no es buena y el coche se protege. Entonces, para detectar ese fallo, al final es coger solo la válvula del turbo, le metemos nosotros vacío directo a la válvula del turbo manteniendo la regulación, ¿vale? Podemos meterle a la electroválvula, en lugar de que coja del depresor, le metemos nosotros con una mitivac. Y le vamos metiendo. Y a partir de ahí a ver si regula. Y si regula, pues hay que volverse locos con detectar dónde está la pérdida de vacío. ¿Vale? Entonces, si os toca alguno de estos, acordaos que es una geometría variable, que funciona por vacío, pero que funciona al revés que todos los demás geometrías variables. Cuando digo al revés, vuelvo a repetir. Geometría variable, sacas el tubo. Sacas el tubo y no sopla nada. Este otro caso, geometría variable, sacas el tubo, sopla a tope. ¿Vale? Seguimos y ya. Vale.
Bien, las ventajas del compresor de geometría variable, del turbocompresor, pues todas las sabéis, ¿no? Recuperación mucho mejor, mucha mejor elasticidad del motor, ¿vale? Es decir, el motor desde abajo sobre todo parte con muchísima más potencia, podemos poner el par más abajo, que es lo que se persigue ahora, mejorar consumos, disminuir contaminación, etcétera, etcétera. Vale, como ya vamos un poco pillados de hora, vamos a ir rápido. Bien, en cuanto a la sobrealimentación, pues decir que también todos sabréis que al comprimir el aire, pues este aire se calienta, ¿no? Digamos, entonces lo que se debe de hacer es enfriarlo y deberemos de poner en el sistema de sobrealimentación un intercambiador de o bien aire-aire o bien aire-agua para enfriar los gases de escape antes de meterlos al motor, ¿vale? Para mejorar el rendimiento. Esto, sin más lo comento. En este caso, arriba a la derecha veríamos un intercambiador aire-aire, un intercooler normal, y en el caso de abajo podemos ver un intercambiador aire-agua. Bien, en vehículos que tengan FAB podemos encontrar ahí un sistema un poco complejo que habréis visto pues, en algunos PSA que llevan unas mariposas que hacen que pase el aire o no pase por el intercooler, etcétera. Pues simplemente saber que esto es por temas de regeneración del FAB, ¿vale? Pues, van a hacer que pase o que no pase el aire por el intercooler. Vale, leo un poco. Mira, la unidad de gestión de motor determina la posición de la mariposa de aire en función de la temperatura de aire de admisión, con fin de regular la temperatura del mismo a la hora de regenerar el filtro de partículas. ¿Vale? La temperatura de aire de entrada del colector de admisión debe estar comprendida entre unos 50 y 70 grados para permitir una buena postcombustión, ¿no? O digamos una inyección retardada, que es lo que se mete para hacer las regeneraciones. Vale, digamos que vamos un poco retrasados. Bien, biturbos. Bien, comentar que el turbo tiene un poco una limitación, ¿no? Si nosotros ponemos un turbo muy grande, rendiría mucho arriba, pero tendría mucha inercia, nos costaría lanzar ese turbo mucho, el coche no tendría bajos. Si ponemos un turbo muy pequeño, el turbo arrancaría muy rápido, pero se quedaría asfixiado a mitad de camino. ¿Vale? Entonces, para eso se pueden poner dos turbos. Y vamos a empezar a ver sistemas ya raros también de este tipo, porque se está tendiendo a hacer ahora motores muy pequeños que van a ir sobrealimentados y un poco engendros, digamos, ¿vale? Entonces, un sistema con doble compresor puede ser, como en el caso de la izquierda, un motor en V, que en lugar de poner un compresor muy grande, pues ponemos dos compresores iguales y cada uno se encarga de alimentar a su bancada, ¿no? Digamos. O puede ser un sistema con dos turbos escalonados y en serie. Vamos rápido. ¿Vale? En este caso, vemos un ejemplo de dos turbos en serie. Aquí tendríamos el turbo más grande, el turbo más pequeño, ¿vale? Y cuando iniciamos la marcha a bajas cargas, vemos como una mariposa de control de los gases de escape permanecería cerrada y lo que hacemos es direccionar todos los gases de escape a través del turbo pequeño que va a arrancar muy rápido y se va a encargar inicialmente en bajas revoluciones de sobrealimentar el motor. Bien, a medias revoluciones permitimos un poco de paso de gases de escape a este turbo que empezará a trabajar, a lanzarse un poco, ¿no? Digamos. Y cuando ya le damos plena carga, pues abrimos y es el turbo mayor el que principalmente va a sobrealimentar el motor. Con eso conseguimos, en algunos casos puede conservar los dos o no. Con eso conseguimos que poniendo dos turbos en serie el coche salga muy bien desde abajo y luego tenga un turbo capaz de alimentar el motor también a altas cargas. ¿Vale? Entonces ese sería el porqué de poner dos turbos en serie. ¿Vale? También hay un sistema que sería para la parte 2, que lo tendremos detallado en la parte 2, que es combinar turbo y compresor, como los 1400 TFSI y todo esto. ¿no?
en un mismo coche. ¿Vale? Con esto lo que conseguimos es aumentar la elasticidad del motor, mejores bajos y luego unos buenos saltos también. Aquí ya me están metiendo un poco de presión para que termine, pero bueno, podéis encontrar estos sistemas así de que combinan dos turbos. No me voy a enrollar mucho, pero es un poco lo que acabo de explicar en un mismo conjunto. ¿Vale? Son dos turbos en uno. Y ahora os explico un poco cómo trabaja este sistema. Voy un poco más deprisa. Vale. Bien, en este caso, por si os toca alguno que os grabe una electroválvula o otra, pues simplemente a líneas generales pues, os explico, ¿no? Cómo funcionaría el sistema. Bien, empieza trabajando primeramente solo un turbo, que sería este de aquí, le damos gases de escape, ¿vale? Y por aquí descargaríamos. Esta electroválvula sería la que haría la descarga y regulación de la presión inicialmente. Aquí inicialmente no le llega gases de escape a ese turbo. Entonces este turbo más pequeño, con menos inercia, lanza el motor muy rápido. Después vamos abriendo esas válvulas que hemos visto ahí. Hay una de ellas que va dando paso al segundo turbo. ¿Vale? Ya abrimos también la zona de entrada de presión del segundo turbo. Perdón, de alimentación. Que me he pasado. Y ya estamos con el turbo grande sobrealimentando el motor. Y con eso escalonamos dos turbos o incluso hasta tres se pueden poner. ¿Vale? Entonces esto sería un twin turbo. Entonces un biturbo es uno que tiene dos turbos. Un twin turbo sería un coche con dos turbos en serie. Vale, con lo que hemos comentado un poco al principio de la Fórmula 1 y lo que vamos a ver este año de los turbos eléctricos, aquí había sacado un poco de información de BMW que ya parece que van a patentar y quieren poner el turbo eléctrico. ¿Vale? Entonces, puede ser que de aquí a unos años pues veamos que lo que es lo que mueve el compresor ya no son ni los gases de escape, ni una correa como veremos o un mando mecánico como veremos en los compresores, sino que va a ser un propio motor eléctrico el que va a mover el turbo con otras ventajas que lo van a utilizar también pues para ayudar al alternador, etcétera, etcétera. Todas las ventajas sobre el papel que luego veremos cómo se quizcorrian en la práctica. Bien, en cuanto a intervenciones sobre el turbo, también voy a ir rapidito. Simplemente decir que es muy importante el engrase. Es decir, cuando cambiemos un turbo, pues tener en cuenta que el latiguillo de llegada de engrase esté bien, o como pasaba aquí en los PSA, que además de eso, pues llevan un filtrito que se tapa y si no le está llegando un buen engrase, el turbo se va a romper. Además de que siempre debemos engrasar pues el eje y todo antes de arrancar. Y las precauciones de siempre, ¿no? Pues en frío, cuidado, luego al parar el motor si le hemos dado mucha zapatilla, e intentar dejar un ratito a ralentí. Vale, y luego medir la presión del turbo. ¿Vale? Es decir, ahora la mejor manera o la primera que utilizamos es a través del autodiagnóstico. Pero tampoco está de más, o en algunos veces que no nos entre lo que sea, pues tener un manómetro para poder medir la presión de sobrealimentación, ver cómo regula. Y con ese manómetro pues nos intercalaremos en algún tubo en el cual haya presión de turbo o con una aguja, ¿no? Pues pincharemos en cualquier tubo de los que ya haya presión. ¿Vale? Entonces la prueba, en función del tipo de turbo, pues oscilará. Un turbo autorregulado no superará los 0,9 bares, ¿vale? Y un turbo ya regulado, pues vamos a ver los famosos picos estos que son luego los que nos hacen cortar, ¿vale? También con las máquinas de diagnosis, en la mayoría de los coches podemos ver el parámetro teórico y el real. Esto es importante si el fallo es reproducible, determinar si es exceso o es defecto,
Porque si es falta de presión de turbo, vemos que la teórica va por encima de la real, el coche se va a proteger y direccionamos nuestros esfuerzos por un sitio. Es decir, no se alcanza la presión. Puede ser que el tubo esté roto, puede ser que la EGR no cierre, que tengamos una fuga en el interco de las mangueras o que el mando del turbo, sea neumático, no le está llegando con suficiente, no le está llegando correctamente. ¿Vale? Todo eso por un lado. Por el otro lado, exceso de presión. Si es un exceso de presión, también tenemos que determinar qué tipo de turbo es y a partir de ahí pensar. Como vamos con un poco de retraso, y esto os lo voy a dejar todo en una página web, si alguno luego quiere preguntar casos, añadir o que le explique mejor cualquier cosa que le haya quedado en el tintero, me lo ponéis y lo veremos. ¿Vale? Bueno, en cuanto al ajuste de la presión, ya normalmente nunca se va a regular un tubo. Saber que si nosotros modificamos la largura de esta varilla, modificamos la presión. Y ojo, con la geometría variable podemos modificar el tope de los álabes. No es recomendable tocarlo, pero si alguno se aventura ahí a soltarle eso, marcar muy bien las caracolas, ¿vale? Porque si giramos las caracolas, o incluso en algunos turbos que son eléctricos, y la regulación viene moviendo la caracola de admisión. ¿Vale? Entonces, si giramos las caracolas en una geometría variable, aunque lo montemos todo, pues hemos modificado la regulación. ¿Vale? Bien, esto sería, lo saltamos también porque sería un poco regularlo pues por presión y por desplazamiento. ¿Vale? Bien. Esto siempre viene regulado. Si nosotros modificamos aquí, pues vamos a modificar el soplado del turbo. ¿Vale? Sí que puede llegar a ocurrir en algún caso que se haya desajustado, sobre todo turbos de geometría fija que funcionan por vacío. Caso del Mercedes que habéis comentado, la Vito o las clase A o estos. Sí que me ha tocado unos cuantos que con el paso del tiempo el cierre no es perfecto. Entonces nosotros le modificamos un poco o con el turbo fuera vemos como metiéndole vacío de todo igual no llega a cerrar. Le modificamos un poco y lo vemos. Y también es importante ver que el asiento de esa descarga pues esté bien porque a veces se deforma la caracola de escape y no cierra bien. Vale, eso es importante también. Vale, y con esto ya terminamos un poco lo que sería la parte 1. Vamos a ver si... Vale,